estelares. Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El gobierno anuncia que enviará nuevas preguntas para la consulta popular prevista para el 30 de noviembre. Alcaldes del país denuncian crisis a causa de la billonaria deuda del gobierno. Municipios advierten con presentar una demanda. El exministro del Interior del correísmo, José Serrano, enfrentará una audiencia en Estados Unidos el 11 de septiembre. El abogado Renato Ortuño, víctima de intento de asesinato, será la segunda persona en recibir la eutanasia en Ecuador. Este lunes, el IES aprobó su solicitud. El bloque de seguridad recaptura a alias Patucho Celso, cabecilla de los choneros en Manabí. El delincuente gozaba de medidas sustitutivas a la prisión. Académicos inician la elaboración de las preguntas para 163 postulantes a vocales del Consejo Nacional Electoral. En el ámbito internacional, tras el revés electoral en Argentina, el presidente Javier Milei conforma una mesa política y busca dialogar con gobernadores. Liberan a 45 militares secuestrados en el suroeste de Colombia. Y al menos 6 muertos deja un tiroteo en Jerusalén. Los atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús. Con el auspicio de Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Frente a la consulta popular prevista para el próximo 30 de noviembre, el gobierno ha anunciado que enviará nuevas preguntas y se reformularán las que considera la Corte Constitucional que así debe ser. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio y las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana aquí en Notimundo Estelar. Revisamos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Y justamente hablaremos con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, acerca de este anuncio del gobierno de que enviará a la Corte Constitucional nuevas preguntas. ¿Está a tiempo? Pues lo vamos a conversar en esta entrevista. Estaremos también en diálogo con Carol Noroña, periodista de investigación, los efectos de la guerra interna en Ecuador, y esto a propósito de una investigación que revela algunos datos preocupantes. Ya les contamos. Y con la doctora Solanda Goyes, consejera del Consejo de la Judicatura, hablaremos acerca de este nuevo reglamento para la salida del país de menores de edad. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y recuerda que fmmundo.com es su punto de encuentro con la información y el entretenimiento, tus programas en vivo, entrevistas exclusivas y las noticias actualizadas 24/7. fmmundo.com, todo en un solo lugar. Todo lo que escuchas en FM Mundo y mucho más, ahora también en fmmundo.com. Que la Corte decide ignorar o al menos
decide no inmiscuirse en asuntos de altísima relevancia para los ecuatorianos. En efecto, la Secretaría Jurídica de la Presidencia está ya trabajando en planteamientos que se le harán durante esta semana a la Corte Constitucional. Debo indicar que el gobierno ha decidido enviar algunas otras preguntas, porque finalmente, luego de que se habló de la consulta popular, se ha levantado un debate muy interesante entre los ciudadanos, y escuchando precisamente a los ciudadanos es que la Presidencia de la República, a través de la Secretaría Jurídica, enviará a la Corte algunas preguntas adicionales, pero también reformulación de los planteamientos que ya habíamos hecho para encontrar la mejor vía de llegar a la consulta popular. Y sobre la intención de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte Constitucional dictaminó que la supresión de un órgano constitucional alteraría la estructura del Estado, por lo que no procede vía enmienda. La vocera del Ejecutivo adelantó que esta será una propuesta en la que insistirán. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se convirtió en un talón de Aquiles, no para el gobierno, sino para los ciudadanos. Es decir, dejó de ser o nunca logró ser lo que supuestamente debió ser desde el inicio. Y en ese sentido, una vez que hemos recibido el dictamen de la Corte, sí les puedo decir que estamos trabajando en una propuesta para plantearle de nuevo a la Corte cuál sería la vía o el replanteamiento que haríamos nosotros, precisamente para nuevamente interpelar o poner en debate las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, te puedo confirmar que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Jurídica, está trabajando en ello, porque no es para nadie desconocido, ni para ustedes ni para los ciudadanos, que el Consejo de Participación Ciudadana es un ente que se ha vuelto el talón de Aquiles de los ciudadanos. Durante la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil Juan Bautista Aguirre en el cantón Daule, en la provincia del Guayas, el presidente Daniel Noboa insistió en la necesidad de viabilizar la consulta popular para implementar los cambios necesarios en el país. Desde que asumimos la conducción del país, hemos logrado la aprobación de leyes encaminadas a cumplir con aquello que ustedes han pedido por años: seguridad, paz, justicia social y empleo. No ha sido fácil y aún queda mucho por hacer, pero estamos encaminados a lograrlo. Por eso la consulta popular es clave. En ella decidiremos si seguimos anclados al pasado o si avanzamos hacia un mejor futuro. Nosotros luchamos todos los días para mejorarle la vida a los ecuatorianos, y ellos luchan todos los días para que todo se mantenga igual y nada cambie. Más noticias. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas se pronunció nuevamente por el incumplimiento del gobierno nacional en el pago de transferencias a los municipios y alertó de una crisis institucional y de servicios por esta causa. Este lunes, Patricio Maldonado, presidente de la AME, anunció que de no solucionarse esta situación presentarán una demanda de acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional. 643.7 millones de dólares que el gobierno central tiene como deuda para todos los municipios del país. Penosamente se han cerrado las mesas o se han cerrado las posibilidades del diálogo con las autoridades competentes, es decir, en este caso con la señora ministra de Economía y Finanzas. No hemos podido tener respuesta a pesar de las múltiples exigencias, de manera formal, de manera informal, como lo hemos venido haciendo frecuentemente, y esto ha generado en nosotros zozobra. Maldonado también se pronunció sobre la marcha convocada por el gobierno para las 9 horas del jueves 11 de septiembre y sostuvo que así como los alcaldes respetan la movilización, esperan no ser criminalizados cuando tomen una medida similar. Además, insistió en un trabajo conjunto para solucionar los problemas del país. Bueno, el presidente, como cualquiera de los ecuatorianos, está en su derecho de expresar su sentir, de salir a las calles. De hecho, constitucionalmente está amparado. Esperemos no tener que tomar nosotros esa decisión. Pero así como seremos respetuosos o como estamos siendo respetuosos de las decisiones que toma el presidente, espero que cuando nosotros tengamos que salir a las calles se respete y no se nos criminalice. Esperamos no tener que llegar a eso. Luego, creo que el país necesita algo más, necesita trabajar en equipo, necesita ese trabajo sólido en equipo, que nosotros como alcaldes y alcaldesas podemos ser aportantes individuales
indispensables o transversales para que las realidades vayan cambiando. Hoy el país atraviesa una crisis no solamente económica, social, jurídica, en términos de seguridad, y creo también firmemente que este país no soluciona las cosas marchando. Ya todos sabemos del problema. Y el presidente Daniel Noboa participó el sábado en la Convención Nacional del Movimiento Acción Democrática Nacional ADN en el Coliseo Voltaire Paladines Polo en Guayaquil, donde fue ratificado como líder máximo de la organización política. El mandatario defendió la gestión de su gobierno y dijo que su militancia es altamente criticada por quienes nunca pudieron hacer nada. Poder no es estar en un puesto, poder es eso, poder es hacer una marcha que convoque a decenas de miles de personas. Poder es que los niños y jóvenes y adolescentes ya quieran tener 16, 17 años para poder votar por nosotros. Eso, de ahí es poder. Y solo se logra con un trabajo incansable, solo se logra siendo honesto, sincero también. Cuando las cosas van a tomar un poco más de tiempo, decirle la verdad a la gente, no mentirles, contarles la realidad de lo que hemos vivido y cómo recibimos un país destrozado. Hemos visto una dirigencia bastante joven. Podemos ver candidatos en cada elección que sean jóvenes. Una bancada bastante joven, altamente criticada. ¿Por quién? Por los que nunca pudieron hacer nada, inclusive cuando estaban en el puesto. Y en su discurso, Noboa criticó a sus detractores y llamó a no trabarse en el diálogo político. Esto fue lo que dijo. El Ecuador está cambiando. Y ADN tiene que acompañar ese cambio económico, ese cambio generacional de la clase política, ese cambio también de forma de pensar, en el cual se aleja de las ideologías y se acerca a la realidad y de cómo solucionar los problemas de la gente. La gente ya está cabreada de que si es que es de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, quieren es que le solucionen el problema, quieren que sus hijos vayan a la escuela, quieren que haya seguridad, quieren que su cuadra esté alumbrada, quieren tener salud de calidad y quieren tener un empleo para ellos y un cupo en una universidad o una escuela técnica para sus hijos o sus sobrinos. Esa de ahí es la realidad del Ecuador y eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Nosotros no tenemos que andar trabándonos en el diálogo político o en el debate político con los que ya fracasaron. Nosotros tenemos que conversar con la gente y ver cómo mejoramos su vida, cómo cambiamos el estado de sus territorios. Según la asambleísta Natalie Morillo, el movimiento ADN es una fuerza política que conecta con los ciudadanos y entiende sus necesidades. En Notimundo a la carta, la legisladora oficialista aseguró que se están construyendo soluciones y fortaleciendo las bases de la organización de cara a las elecciones seccionales del 2027. Un claro ejemplo fueron los resultados de la Asamblea Nacional el pasado 9 de febrero, donde salieron muchos cuadros nuevos, nuevos rostros que estamos trabajando únicamente en este momento para las necesidades de los ecuatorianos. De igual manera, saldrán cuadros para las elecciones seccionales que se darán a conocer en el momento adecuado, pero sin embargo ya se está realizando esta evaluación para poder tener figuras que realmente quieran tener el mismo propósito y visión que tenemos nosotros como Acción Democrática Nacional junto al presidente de la República, que es trabajar por la seguridad, por la economía, por el empleo y por la salud. Desde la Asamblea lo estamos haciendo, desde el Ejecutivo se está realizando y qué mejor hacerlo también desde los gobiernos autónomos descentralizados. El presidente Daniel Noboa emitió nuevas directrices para la reestructuración del Estado a través del decreto ejecutivo 115 suscrito el pasado viernes. Anteriormente, según el decreto 245, cada ministerio y secretaría era responsable de implementar su propia reorganización. Ahora esta función pasa a manos de los ministerios de Trabajo y de Economía, los cuales deberán definir las estructuras institucionales, los cargos y remuneraciones de los servidores públicos, así como los estatutos orgánicos de las entidades del Ejecutivo. Este lunes, la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, se refirió al proceso de reestructuración del Ejecutivo y adelantó que las reformas de las remuneraciones para los funcionarios se harán respetando sus derechos laborales. El proceso de fusión ahora mismo está en una etapa donde el Ministerio de Trabajo
es la autoridad encargada de validar la creación de los nuevos puestos y el Ministerio de Economía y Finanzas emite el dictamen favorable en materia presupuestaria. Estos, sin duda, son procesos que se llevan a cabo en términos de atender las necesidades que tienen cada una de las carteras de Estado. Yo no podría decir exactamente cuáles son los parámetros bajo los cuales se diseñan los cargos y sobre todo bajo los cuales se determinan las remuneraciones. Sin duda, esto se hará respetando los derechos laborales de los funcionarios y sobre todo atendiendo lo que desde el inicio se ha querido, digamos, cuál es el objeto de la fusión: tener un ejecutivo mucho más eficiente y no tener funcionarios que, ganando unos sueldos elevadísimos, no trabajaban y no entregaban al gobierno lo que debía entregarse. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los sueños están para cumplirse. Empieza a hacerlos realidad hoy. No esperes, actúa. Banco Internacional. Queremos ser más. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en gestión de sostenibilidad, inversiones y financiamiento. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Porque tu piel merece lo mejor, Sara te invita a descubrir los beneficios de un skincare natural y consciente. Encuentra los productos de Sacha Beauty en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú. Y recuerda que pagando con American Express de Banco Guayaquil te puedes llevar el 20% de descuento en toda tu compra. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sacha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Del grupo armado organizado Los Choneros. Construyó su poder manejando los hilos de esta organización, dirigiendo operaciones y realizando alianzas desde la clandestinidad, ocultándose
tras una vida de opulencia, una imagen de fiesta, de excesos. Todos podemos recordar, él fue capturado con su camisa negra y oro de marca en la narcofiesta en mayo del 2024 que se llevó a cabo en la Vía La Costa, en la ciudad de Guayaquil. Y por supuesto, como ya es costumbre, mientras que el bloque de seguridad lo capturaba, la justicia lo soltaba. A él le dieron medidas cautelares, medidas sustitutivas, un juez que no estuvo del lado de los ecuatorianos. Y el ministro de Defensa también se refirió a los antecedentes de alias Patucho Celso e hizo un nuevo llamado a que la justicia no permita la impunidad. Alias Patucho Celso fue capturado por operaciones militares ejecutadas en San Jacinto, en el Cantón Sucre. Él en el pasado fue procesado por crimen organizado y tráfico ilícito de drogas y es reincidente en su accionar al haber sido capturado en posesión de armas de fuego con más personas libando en la vía pública en clara asociación ilícita y crimen organizado. Este narcoterrorista hoy vuelve a enfrentar a la justicia y esperemos que esta vez y de aquí en adelante nunca más los delincuentes vuelvan a vivir de fiesta en el Ecuador. En otra información, el abogado Carlos Renato Ortuño, víctima de un intento de asesinato en Quito, será el segundo ecuatoriano en recibir la eutanasia, luego de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, aprobara este lunes su solicitud. Tras recibir el impacto de una bala durante un hecho delictivo ocurrido en el año 2023 en el sector de La Mariscal, Ortuño, de 38 años, quedó cuadripléjico y con diversas secuelas del ataque criminal, lo que derivó en que dependa totalmente. Y atención, este lunes se instaló el equipo de 7 catedráticos expertos en Derecho Electoral, Ciencias Políticas y otras especialidades para elaborar un banco de 420 preguntas y 35 casos prácticos para los exámenes de escrito y oral del concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Los expertos empezaron su labor en el Centro de Integración Ciudadana, ubicado en la antigua matriz del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Quito. Este proceso cuenta con vigilancia de una auditoría externa y el acompañamiento permanente de miembros de la Policía Nacional. Son 163 postulantes que superaron la etapa de admisibilidad, quienes deberán rendir el examen de conocimiento el próximo 15 de septiembre a las 10 de la mañana. 32 de los 69 postulantes para la Comisión Ciudadana de Selección del próximo fiscal general del Estado superaron la fase de admisibilidad. La vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Jazmín Enríquez, señaló que este avance permite dar continuidad al proceso de selección y agregó que los postulantes que superaron esta etapa cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria. El informe de admisibilidad presentado recoge la verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de la Fiscalía General del Estado. Del total de 69 postulaciones, 32 superaron esta fase, 14 mujeres y 18 hombres. Con este análisis, el informe recomienda aprobar la lista de postulantes admitidos y no admitidos, para así dar continuidad al proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección en estricto apego a la Constitución, la Ley Orgánica del CPCCS y la normativa vigente. Por tanto, someto a consideración de cada uno de ustedes la aprobación de este informe y sus recomendaciones, con el fin de avanzar con la siguiente etapa del concurso de méritos y oposición para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Y durante la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil Juan Bautista Aguirre en Daule, el presidente Noboa destacó que esta obra busca fortalecer la atención integral a la primera infancia, mejorar la educación temprana y garantizar espacios seguros para el desarrollo de los niños y niñas de la comunidad. Este Centro de Desarrollo Infantil brindará un mejor futuro a 99 niños de entre 12 a 36 meses de edad de los recintos La Alborada, Los Amarillos, El Trencito, El Porvenir, El Cruce y Casa de Tejas. También lucharemos todos los días para que las madres de estos niños tengan una oportunidad, tengan acceso a crédito, tengan un trabajo digno y puedan tener también paz en sus corazones mientras sus hijos son atendidos.
Por su parte, Harold Burbano, ministro de Desarrollo Humano, resaltó que este Centro de Desarrollo Infantil contribuirá de manera significativa a la Estrategia Nacional de Eliminación de la Pobreza. Este Centro de Desarrollo Infantil se une a la estrategia de erradicación de la desnutrición infantil, pero además a esa estrategia nacional de eliminación y erradicación de la pobreza que hemos iniciado de manera firme con el presidente Daniel Noboa. Los niños que ahora van a ser 99 que van a estar en este centro de desarrollo infantil van a tener el 75% de su ingesta calórica diaria asegurada, disminuyendo así la carga económica para cada una de las familias, pero además con el rol de cuidado que vamos a asumir ahora por parte del Estado, van a tener el tiempo y las oportunidades para salir a buscar trabajo, a emprender y a hacer de este país más próspero. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Suizotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. ¿Tus clientes tardan en pagarte y tus gastos no esperan? En Banco Amazonas tenemos la solución. Factoring para empresas. Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata, sin papeleos eternos, sin ser cliente del banco. Aplica fácil, recibe tu dinero y sigue creciendo. Banco Amazonas, 50 años junto a ti. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Operación Sin Rumbo es una investigación periodística que relata los abusos cometidos por militares ecuatorianos durante el conflicto armado interno. Esta investigación revela que los soldados han sido presionados para mostrar resultados sin una estrategia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto en este momento con Carol Noroña, periodista de investigación, para analizar un poco más sobre esta investigación periodística que fue publicada hace algunos días. Es una colaboración entre varios medios de comunicación, periodistas que se han juntado para lograr algunos resultados que generan ciertamente mucha preocupación respecto de lo que ha significado este conflicto armado interno. Carol, no sé si nos escuchas, estamos ya en vivo este momento. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Sí, Fausto, buenas noches. Un saludo para ti, para tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Más bien espero yo que me puedan escuchar bien.
Te escuchamos perfectamente y un poco lo que hemos hablado al inicio y esta investigación que se denominó Operación Sin Rumbo se refiere precisamente a los resultados de este conflicto armado interno. Un conflicto armado interno que ha tenido algunos efectos. ¿Cuáles detallarías tú? Sí, bueno, yo creo que es importante también situar el contexto en el que se da esta investigación. Fui parte del equipo, de un equipo de periodistas más amplio que se hace con la plataforma internacional Conectas y también con Tierra de Nadie, ¿no? Yo creo que algo que resulta muy alarmante es que si bien ya hemos documentado las vulneraciones a los derechos humanos, las cifras oficiales lo muestran. Por un lado, tú ves que hay delitos como la tortura que se han cuadriplicado en un año de conflicto armado interno, y lo mismo también ha ocurrido con delitos como la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Estamos hablando de que en más de un año y medio de conflicto armado interno, la Fiscalía está investigando al menos 32 casos de presuntas desapariciones forzadas. Y estoy hablando de casos, ¿no? Cada caso podría tener una o dos personas que están siendo investigadas. Y por otro lado, lo que encontramos, lo que monitoreamos también a partir del cruce de diferentes datos y testimonios y fuentes oficiales es que al menos 43 personas han sido desaparecidos en contextos de operaciones militares. Y si bien esto ya de por sí es alarmante, hay que desmenuzarlo un poco. Y yo creo que uno de los, digamos, de los ejes angulares de esta investigación es que justamente tiene testimonios de soldados en servicio activo y pasivo, que un poco muestran esta lista que muy pocas veces es explorada, ¿no? Y es cómo el gobierno de Daniel Noboa, en este caso, ha puesto sobre los hombros de las Fuerzas Armadas esta expectativa de guerra, ¿no? De una guerra que, de acuerdo con el gobierno, se va a ganar si se toman ciertas medidas, pero que hemos visto que no solo ha causado el incremento de violaciones a los derechos humanos, sino también algo que es muy lamentable, ¿no? El crecimiento de la violencia en las calles y también en las cárceles, algo que a mí me parece muy importante y que debería ser aclarado por la voz oficial, es por qué hay 455 personas encarceladas que han fallecido en el contexto del conflicto armado interno, una cifra que además puede ser comparada a los años de peores masacres carcelarias en el país. Entonces me parece que ahí se plantea esta gran pregunta, ¿no? De qué tanto nos está costando una guerra interna que finalmente no muestra resultados para la gente de a pie. Ciertamente hay delitos que están creciendo mucho y que me parece a mí que no está cumpliendo con el objetivo principal. La expectativa de guerra tristemente se está diluyendo y hay varios matices, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de las que están trabajando los militares y qué pasa con las familias que han denunciado y que están exigiendo justicia por el asesinato de sus hijos, que no tenían antecedentes penales, que no representaban una amenaza inminente para que soldados militares ejerzan y apliquen el uso de la fuerza letal? Incluso en la guerra hay reglas y estas reglas no se están cumpliendo. Y hay que decirlo, el relato es desgarrador en algunas partes de estos testimonios de militares. Tú te referías, por ejemplo, a los testimonios de cómo buscan información. Es un tema que ha sido recurrentemente, lo hemos tratado en entrevistas acá con expertos en seguridad, hablando sobre la falta de los sistemas de inteligencia de el Estado para poder detectar, ubicar a estas organizaciones, desarticularlas si fuera el caso. Y allí en uno de los primeros testimonios, voy a permitirme leer una parte, dice uno de los militares: nos exigen resultados, se busca que el personal militar encuentre drogas, armas, que capture a criminales. El problema es que nosotros no tenemos ni inteligencia ni información, no nos orientan hacia los objetivos específicos. Esto de por sí ya es grave. Más adelante un poco en el contexto de cómo sacan información, dice, les están aplicando submarino, es la pregunta periodística. Los torturan con corriente. Él dice: no, corriente no. Les tapamos la cabeza con una funda, les cubrimos la boca y la nariz, se les bota bastante agua, eso les causa desesperación y asfixia. Ahí dan información. Métodos que creíamos, o quienes estamos un poco quizá con algún tipo de ingenuidad, creíamos habían pasado, se habían superado, pero esto es revelador lo que se cuenta allí. Sí, por supuesto. Además que mira, lo que vemos también es que la tortura se ha convertido en un eje transversal
dentro de las operaciones militares. Y ojo, aquí no estamos diciendo que las Fuerzas Armadas no tengan preparación, por supuesto, son personas que se forman además bajo lógicas que incluso, que son muy duras y que incluso si uno, por ejemplo, conversa con militares que estuvieron en la guerra con el CENEPA y militares que han sido formados de nuevas generaciones, te cuentan que incluso dentro de su formación de estas prácticas castrenses hubo también prácticas que podrían ser categorizadas como tortura, pero luego nos ponemos a pensar, a ver, si es que en un Estado, un gobierno construye un sistema de inteligencia que no solo tiene que ver con la inteligencia militar, está la inteligencia policial, en realidad todo este estamento, ¿no?, que debería construir un sistema de inteligencia que realmente sea eficaz y no una herramienta de persecución política, como ha funcionado y de aquello hay varios ejemplos. También tú te cuestionas realmente con qué dirección, realmente hay un rumbo dentro de estrategia o si es que existe o no una estrategia, y lo que vemos tristemente es que no. Entonces yo creo que hay que también repensar, y esto es una llamada de atención, no solo para la violación de protocolos, sino hay una exigencia de resultados. No podríamos comparar todavía el contexto ecuatoriano al de Colombia, pero ciertamente en Colombia ocurrió algo, ¿no? La exigencia de resultados de vino, por ejemplo, en falsos positivos y en la creación de milicias, ¿no?, paraestatales. Y eso es muy grave, porque eso podría también ocurrir en Ecuador, y eso no es ser alarmistas, es tener la conciencia de que Ecuador tristemente está sumida en el título de la investigación, que es una operación sin rumbo, porque además la tortura es un método ilegal, como yo te decía al comienzo, es un delito que además se ha cuadriplicado en un año de conflicto armado interno, y son cifras que si tú ves cómo las está categorizando Fiscalía, van creciendo también en el 2025. Cuando se hicieron los militares cargo de las cárceles, incluso los expertos de seguridad lo dicen, puede funcionar como una medida de contención, pero el hacerlo indefinido, porque todavía continúan en las cárceles más allá de la salida de 8 cárceles, eso tiene dobles efectos. Por un lado por supuesto, tienen que encontrar caletos. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Los militares nos están dando pistas y están dando testimonios que reflejan que no hay un sistema de inteligencia y que esos procesos no han sido debidamente lícitos. Eso ya de por sí es muy grave. Y por otro también me parece que es algo que ha sido un espejo que lo vemos ya muy recurrentemente, que es la colusión de soldados militares a esta inmensa red de corrupción y de colusión criminal que funciona dentro de las cárceles. Entonces, ahí es cuando uno tiene que hacer preguntas al gobierno, ¿no? Y tristemente desde el lado oficial hay silencio. Ahora, bien, esto es importante también porque no son solo testimonios, si lo que has referido tú también es el incremento de las denuncias que se presentaron en Fiscalía. La evolución de las denuncias titula uno de los cuadros presentados en esta investigación, evolución de las denuncias ingresadas en la Fiscalía entre el 2014 y julio del 2025. Pero para poner datos mucho más recientes, las denuncias de desapariciones forzadas se duplicaron, pasaron de 12 registradas en 2023 y a 26 documentadas en 2024, ya cuando estábamos en conflicto armado interno. Delitos como la tortura se cuadriplicaron, pasaron de 52 en 2023 a 195 en 2024. Ejecuciones extrajudiciales de 6 a 19 y las extralimitaciones en la ejecución de un acto de servicio incrementaron de 118 a 272. Datos que confirman de alguna forma los testimonios que, como decíamos al inicio, son parte de lo que creíamos en algún momento quizá se hubiese superado, al menos ya con mucha más, con herramientas tecnológicas, con otro tipo de formación de los militares, pero este tipo de prácticas sí generan preocupación, incluso por lo que tú decías, el incremento, la posible aparición de los famosos falsos positivos. Por supuesto, yo creo que hay una arista que a mí me pareció muy interesante revisando las cifras. Si es que tú ves cuántas denuncias han ingresado desde 2014 hasta el 2025, son más o menos 2.600 entre los 4 delitos que tú acabas de mencionar. La gran mayoría están en indagación previa, eso quiere decir que es una etapa preprocesal. Básicamente son investigaciones que están en pañales, que no han avanzado. Otro porcentaje ya se han archivado, pero hay una cifra que a mí me parece muy reveladora, y es que desde 2014 hasta 2025, estamos hablando de 11 años, solo han existido 13
sentencias condenatorias. Entonces, cuando tú te vas de las cifras, del dato duro, también tú te preguntas por qué en las leyes aprobadas por el gobierno se han ingresado figuras, por ejemplo, como el indulto con efecto diferido, que si bien no está presente ahí delitos como la desaparición forzada, sí se pueden aplicar cuando se trata de delitos como las extralimitaciones en la ejecución de un acto de servicio, que pasaron de 118 a 272 en solo un año, y también para ejecuciones extrajudiciales. Entonces tú te preguntas, bueno, uno pensaría que si se dan ese tipo de figuras, si se ingresan ese tipo de figuras, es porque hay casi que un encarcelamiento masivo, pero eso no está ocurriendo. Estamos hablando de 13 condenas en un periodo de 11 años. Es una cifra ínfima. Entonces, cuando tú revisas los casos, que varios están publicados ahí con evidencia, con revisión de documentos, con videos, te vas a dar cuenta de que también hay un factor muy común, y es que en varios de estos casos el Ministerio de Defensa ha declarado la información como reservada. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que una persona que desaparece después de haber sido aprendida en un evento público, como ocurrió con Dalton Ruiz en Guayas, si es que la Fiscalía pide información, por qué el Ministerio de Defensa respondería diciendo que ese tipo de operación está clasificada como reservada? ¿Por qué? Si es un patrullaje urbano, si es de una presencia militar en un evento público. Entonces ya de por sí hay un muro institucional que no permite que se avancen con estas investigaciones. El caso de los niños de las Malvinas, que podría llegar a juicio, tristemente en ese caso ha habido mucha dilación también, ha habido varias argucias legales que se han hecho para que esa audiencia no llegue, pero no es el único caso. Estamos hablando de más de 40 personas desaparecidas, entre ellas también hay mujeres. Y yo creo que eso sí se debe hacer visible para que haya una respuesta. El gobierno ecuatoriano, a través de la vocera Carolina Jaramillo, se pronunció frente a los hallazgos de esta investigación, y lo único que dijo fue que efectivamente son casos que están en investigaciones, que no merece, digamos, un pronunciamiento más allá de eso, pero aseguró que los protocolos se están cumpliendo. Pero efectivamente esto no está ocurriendo. La denuncia precisamente es que los protocolos no se están cumpliendo. Exacto, y hay algo que explicarle a la gente. Cuando tú estás en un conflicto armado interno, tú tienes que aplicar el derecho internacional humanitario, y eso quiere decir que tienen que aplicarse las reglas de enfrentamiento. Son protocolos internos que tienen que ser construidos por las Fuerzas Armadas de Ecuador y de cualquier otro país, y en esas reglas también, que son analizadas dentro de Operación Sin Rumbo, tú te das cuenta de que hay una que es muy lógica además, que es la distinción. Tú tienes que distinguir entre quienes son objetivos militares que son plenamente identificados y quienes son civiles. E incluso la ley del uso legítimo de la fuerza en Ecuador, que ahí aplicas en cambio otro conjunto de normas que se llaman las normas de comportamiento, te explican también y te norman que tú como agente público tienes que aplicar el uso progresivo de la fuerza, pero en este caso tú no ves ni lo uno ni lo otro, ves detenciones y aprehensiones que no están debidamente justificadas, y que el Código Orgánico Penal lo dice. Si tú detienes a alguien, tienes que llevarlo a la autoridad competente, en este caso la Policía Nacional o la Fiscalía, pero eso no ocurre, son personas que no aparecen, y hay testigos, personas que de alguna manera sobrevivieron a estas operaciones, a estas detenciones, que dicen que fueron torturadas y que han demostrado más de una vez, dando sus versiones en la Fiscalía, de que no tenían ningún tipo de pertenencia a alguna banda criminal. En cada zona tiene que haber inteligencia básica, y si es que eso no está existiendo, entonces hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad del gobierno. Entonces eso es lo grave, ¿no? Eso es gravísimo. Y es evidente que no es cuestión tampoco de dar resultados por dar resultados. Ya decía también Luis Córdoba, dentro de esta misma investigación que ustedes le hacen una entrevista, Luis Córdoba decía que mientras más se les exija mucho estos resultados, solo con la sola exigencia, lo que va a provocar es que hayan mucho más abusos, y eso realmente es un tema grave que deberá ser también respondido principalmente por parte de las autoridades. Carol, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero estamos igual pendientes de las reacciones y obviamente estos casos, que es importante que el periodismo los ponga a la luz, porque muchas veces podría quedar o pasar desapercibido. Carol, nuevamente, gracias por tu tiempo. A ti, Fausto, muchas gracias, y muchas gracias también a tu audiencia. Un abrazo muy fuerte. Gracias nuevamente. Carol Noroña, presidente periodista de investigación, hablando sobre los efectos de la guerra interna en Ecuador a propósito de este reportaje que se ha hecho en colaboración con varios periodistas. Operación Sin Rumbo se llama, pueden ubicarlo en las redes sociales también.
Es una investigación muy interesante respecto de lo que ocurre en el contexto del conflicto armado interno. No queremos cerrar esta parte sin antes insistir en pedirle una entrevista al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, para poder responder a esto, que son denuncias lo suficientemente graves como para tener una respuesta por parte de las autoridades. Esto no es una acusación directamente a los ministros, a las autoridades como tal, pero hay casos, hay testimonios que generan mucha preocupación. No podemos caer tampoco en lo que ya decía Carol en su momento, lo que ocurrió en su momento en Colombia. Hacemos extensiva entonces nuevamente la invitación al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, para que nos pueda acompañar en este espacio y poder tener respuestas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Líderes del sistema financiero y organismos multilaterales analizarán los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Adolescentes con estilo. Melissa, la creadora de Just Saying, sorprende con ropa ideal para jóvenes que quieren marcar tendencia. Diferentes estilos, formas y colores, ideal para que vistan con estilo en cada momento. Visita nuestro nuevo Concept Store en Avenida República del Salvador y Moscú y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital. Más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio. Noticias actualizadas todo el tiempo. Programas en vivo y bajo demanda. Reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El Consejo de la Judicatura emitió un nuevo reglamento para autorizar la salida de menores de edad de nuestro país.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la doctora Solanda Goyes. Ella es consejera del Consejo de la Judicatura. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Le solicitamos encender su micrófono. Lo tiene apagado en estos momentos. Doctora Goyes, a ver si hacemos una prueba para escucharla. Bueno, vamos a retomar. ¿Sí? ¿Me escucha? Muy bien, ahora sí la escucho perfectamente. Buenas noches, un gusto siempre, gracias por la invitación. Estoy un poco afónica, por eso tengo esta voz. No se preocupe, al contrario, gracias a usted por acompañarnos e informarnos ahora sobre esta resolución que ha emitido el Consejo de la Judicatura, este nuevo reglamento para poder tramitar el permiso de salida de los menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, para que puedan viajar ya sea con uno de sus progenitores o con una tercera persona. Doctora Goyes, ¿cuáles son los cambios que se dan ahora? Era importante sacar este reglamento frente a varias alertas que hemos tenido, tanto del Ministerio del Interior como del Movimiento de Niñez y Adolescencia del Ecuador, porque han habido casos en los cuales los notarios, al no tener un procedimiento unificado y que pueda verificar algunas seguridades necesarias, pues se habla de que ha habido niños que han sido sometidos a estos delitos execrables de trata con fines migratorios, o también luego no se conoce si será también con fines de explotación sexual, prostitución infantil. Y frente a eso, desde hace ya algún tiempo, se planteó que había que hacer una reglamentación de tal manera que todos los notarios sigan una serie de pasos que le permitan asegurar su autorización cuando se acerca uno de los progenitores, a autorizar que viaje con el otro progenitor, o cuando los dos progenitores autorizan para que el niño o niña viaje con un tercero. Es decir, la idea finalmente es reforzar los controles para dar mayor seguridad a los niños que salen del país. Ahora, doctora Goyes, cuéntenos un poquito cuál es el trámite. ¿Se vuelve más complejo, toma más tiempo? Y lo digo pues para que las personas que nos están escuchando y que tal vez tienen planificado un viaje, alguno de los padres o una tercera persona, pues que sepa que con tiempo tiene que realizar esto. No, realmente más tiempo no requiere, porque el procedimiento tiene un nivel de automatización, los formularios están diseñados, hay un formulario para un caso cuando un progenitor autoriza la salida del niño al otro, y hay otro formulario distinto para cuando los dos progenitores autorizan a un tercero para que salga con ese tercero del país. Y pues dentro de los pasos hay que hacer una formulación de la petición, y eso está ya totalmente parametrizado con una serie de datos necesarios. Luego hay la recepción del formulario de petición en la notaría. Pasamos luego a una presentación del documento de identidad, que esto es necesario siempre, y también ahí viene una tarea para el notario, pero eso no le va a quitar tiempo al usuario, sino más bien a la notaría. Tiene que hacer una comparación con el biométrico que maneja el Sistema Nacional de Identificación, Ciudadanía y Registro Civil, que está a cargo del Registro Civil, y pues ahí compara que los datos que están en la cédula sean exactamente los mismos del Registro Civil, para evitar suplantaciones de identidad. Posteriormente, también tiene que presentar el usuario el certificado de votación, que eso sabemos que el Código de la Democracia lo obliga en todo trámite a que sea exhibido. En este caso se está pidiendo una copia. Y luego viene una verificación de los actos notariales, pues hay una parte que es muy importante informarle a la ciudadanía, que es la entrevista.
Esto no existía antes, la entrevista a quienes autorizan la salida del país, porque eso va a poder dar mayores elementos al notario o notaria de que pueda identificar casos que sean sospechosos de que puedan ser los niños que no estén, las autorizaciones no estén siendo dadas de manera real. E inclusive como la autorización de salida del país puede hacerse a través de poderes, los progenitores pueden emitir poderes a terceros, entonces esa es la forma más fácil de donde podría haber filtraciones con mal objetivo de parte de quienes hacen el trámite. Para ello es importantísimo la entrevista. La entrevista está planteada para los adultos. Ahí yo planteé en la sesión que es importante también aplicar lo que dice la Convención de los Derechos del Niño y sobre todo la observación número 12 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en donde se determina que también tiene que ser escuchado el niño. Es decir, irían en este caso uno o los dos padres con el niño. El niño tiene que estar presente en esta entrevista. No, no necesariamente. Por eso es que era necesario incluirlo de la entrevista al niño, porque nosotros como Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño tenemos la obligación de seguir sus parámetros, que es la escucha especializada a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, pues no logré que la mayoría acepte esta incorporación. Sí se pudieron hacer otros cambios, pero esto va a ser un tema que yo lo he trasladado ya al movimiento de niñez y adolescencia, también en la legislatura, para resolverlo. Tiene que resolverse en los siguientes semanas, porque la presión que venga desde la ciudadanía para resguardar mayormente la seguridad de los niños y niñas, pues va a ser necesario incorporar esta herramienta. Eso le iba a preguntar, ¿podría ser incorporado esto posteriormente entonces, a pesar de que ya esté vigente este nuevo reglamento? Sí, yo voy a insistir en aquello como vocal. Sé que el movimiento de niñez y adolescencia también lo va a pedir, y eso va a obligar a que el Consejo de la Judicatura lo vuelva a tratar y haga la incorporación correspondiente. Ahora, ¿qué tanta seguridad, doctora Goyes, hay en este documento, en esta acta? Y lo digo para que, pues, por si acaso no vaya a haber alguna falsificación, un documento adulterado, lastimosamente podría darse. ¿Hay seguridades en el mismo? Sí, mire, la primera seguridad que existe es la comparación de la cédula con el sistema biométrico del registro civil. Eso antes no había, entonces usted tenía que recibir una cédula y quedaba por hecho que era la verdadera. Y ahí se da mucho espacio para que haya suplantación de identidad y que con cédulas falsas alguien comparezca sin ser el padre de ese niño. Ahora, el momento que llega donde el notario tiene que hacer esa comparación con el sistema biométrico del registro civil, y ahí se reduce casi al cero la posibilidad de falsificación de documentos de identidad. Ese es un punto de seguridad muy importante. La otra seguridad es la escucha que tiene que hacer el notario, la entrevista. El Consejo de la Judicatura va a construir un banco de preguntas para que pueda con eso verificar en cada caso, en esta entrevista, si es que es verdadera esa autorización que están dando para la salida del país del niño o niña. Ahora, el notario, esa acta, ese permiso de salida, la entrega a él directamente a Migración. Tiene que remitirlo, así es, al Ministerio del Interior, a Migración, y con eso pues, va a haber controles cruzados, que es lo importante. Ahí creo que nos hace falta todavía hacer lo que solemos llamar interoperabilidad, porque eso requiere adaptación de los sistemas informáticos de cada entidad, pero inicialmente tendrá que hacerse mediante el intercambio de información por cada una de las entidades, y posteriormente hay que caminar hacia la interoperabilidad.
Doctora Goyes, este nuevo reglamento pues ya está vigente, se tiene que hacer todo el trámite necesario para pues que los niños puedan salir del país. ¿De qué manera se está comunicando este nuevo reglamento para que la gente lo sepa, ¿no? Y que no se topen con esto a última hora? Bueno, lo que va a suceder es que los abogados, que también tienen que firmar los formularios para que asuman su responsabilidad, esto va inmediatamente a ser conocido. El Consejo de la Judicatura ya lo ha publicado, yo lo he puesto en mis redes, y los abogados funcionan como correo automático y gratuito. Inmediatamente se corre la voz y van a revisar el reglamento y saben que tienen que hacer este procedimiento, y a los notarios se les ha notificado a la base de datos. Listo, con eso me quedo. El costo, ¿cierto? Debe haber un costo. ¿Cuál es el costo para este trámite? El costo, no me sé el valor exacto, pero es entre $20 y $25, no es más que eso. No es un costo mayor en todo caso. Creo que, a ver, tenemos aquí algunas reacciones de las personas, nuestros oyentes que están en estos momentos escuchando Notimundo Estelar y dicen: buenas noches, una consulta, soy viudo y yo ya salí del país con mis hijas presentando solo el acta de defunción de mi esposa. ¿Este método se mantendría o debo seguir el procedimiento que ahora se está informando? ¿Qué le dice usted a nuestro oyente? El reglamento rige para el futuro, no para el pasado. Muy bien, entonces esto ya no podría volver a salirse. De ahora en adelante tiene que hacerlo la próxima vez que salga de acuerdo al nuevo reglamento. Correcto. Bien, me quedo entonces con eso. Le quiero agradecer a la doctora Solanda Goyes y también esperar que pues se incluya esta entrevista con los niños. Me parece muy importante pues para que sea una medida más que garantice la seguridad de los menores de edad. Muchísimas gracias y un saludo siempre a la orden. Gracias a usted. Fue la doctora Solanda Goyes, consejera del Consejo de la Judicatura. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Suizotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Saksha Beauty. Los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog. Joyas únicas de Bing Bella. Y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la avenida República del Salvador y Moscú. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa.
19:30. Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Luego de que la Corte Constitucional rechazara 4 de las preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa para la consulta popular y el referendo, el gobierno anunció que enviará nuevas preguntas para la consulta prevista para el 30 de noviembre. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En este momento hacemos contacto con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. El gobierno anuncia que enviará a la Corte Constitucional nuevas preguntas. ¿Estamos a tiempo o nos viene el tiempo en contra a propósito de esta respuesta primero de la Corte Constitucional y la reacción del gobierno? Doctor Quintana, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Querido Fausto, buenas noches. Un abrazo para ti y por supuesto para María del Carmen y la audiencia de Notimundo. Estamos, doctor Quintana, a tiempo para esta reformulación de las preguntas, el envío de nuevas preguntas. ¿No nos viene el tiempo corto ya? Creo que el presidente tiene un apresuramiento inexplicable desde mi punto de vista, poniéndose una fecha tope para la consulta popular. En un principio era diciembre, en mediados de diciembre, ahora la ha bajado al 30 de noviembre, y lo cierto es que hoy oficialmente el jefe del Estado solamente tiene una pregunta para incluirla en la papelera. Me refiero a la que tiene que ver con el levantamiento de la prohibición de las bases militares extranjeras. Técnicamente no hay más. La de financiamiento estatal a los partidos políticos y las otras 2 que acaban de recibir dictamen de vía por parte de la Corte, la de reducción del tamaño de asambleístas y trabajo por horas del sector turístico, son preguntas que todavía requieren un último pronunciamiento, un definitivo pronunciamiento de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con su constitucionalidad, tanto de los anexos, de los considerandos introductorios y propiamente de las preguntas. Entonces, más allá de que la ley no impone un plazo tope o que no establezca además una consecuencia jurídica de que la convocatoria no se haga dentro de los siguientes 45 días o 60 días, dependiendo del tipo de consulta popular que se va a hacer. Creo que el presidente, si va a replantear las preguntas, Fausto, lo más adecuado es que además de replantear las preguntas y de incluir, porque así ha anunciado su vocera, nuevos temas cuyo contenido todavía desconocemos, creo que también tendrá que replantearse el calendario, la fecha en la que él se ha autoimpuesto la convocatoria a esta consulta popular. Y digo esto concluyo esta parte, porque dependiendo de lo que él vuelva a plantear a la Corte y de lo que plantee como preguntas nuevas, dependerá mucho. Por ejemplo, si él va a insistir en lo del Consejo de Participación Ciudadana, hay que ver si él opta por la desaparición del órgano, para lo cual habrá que ir ya inexorablemente, se lo acaba de decir la Corte de nuevo, por la vía de la reforma parcial, en cuyo escenario entonces no alcanzamos al noviembre, la reforma parcial demora más. Y si él replantea o reformula la pregunta, más o menos como lo hizo Lasso en el 2022, es decir, manteniendo el órgano pero quitándole la potestad nominadora, eso podría ir por la vía de la enmienda, tal como ya lo dijo la Corte. Habrá que ver si insiste en la del juicio político, que más o menos, que la Corte no lo dice con claridad, parece más un dictamen a conveniencia propia, el tema del juicio político. Parece ser que la Corte le intenta decir que el tema debe ir por reforma parcial. Entonces, creo que el gobierno debe aclarar qué es lo que quiere preguntar y sobre la base de eso, insisto, plantearse nuevas fechas. Es muy complicado hacerlo del modo apresurado en que se plantea desde el gobierno. Y esto es precisamente lo que se plantea en este momento, el hecho de que no se cuenta con el tiempo necesario, más cuando hoy Carolina Jaramillo, a propósito de la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha dicho lo que usted menciona, que será una propuesta en la que insistirán. Tampoco se saben los términos en los cuales insistirán en esta necesidad, o hay quienes dicen también capricho. Eso me habría gustado escuchar de la vocera, más allá de que entiendo, creo que no es abogada y no es su función explicar desde lo técnico jurídico asuntos que los debiera explicar
el secretario jurídico de la presidencia. Digamos, esa es la pata coja del gobierno nacional en estos días. Habría sido bueno al menos que nos dé los temas, es decir, para por lo menos empezar a especular por dónde se quiere ir con las nuevas preguntas y también con lo del Consejo de Participación Ciudadana. Insisto, el gobierno en esto tiene, al menos en el caso del Consejo, dos posibilidades. Uno, o acogemos el precedente de la Corte y planteamos la propuesta por la vía de la reforma parcial, manteniendo esta idea de que el Consejo debe desaparecer. Creo que esa debería ser la vía, si nos da el tiempo se lo digo por qué. Y la opción segunda es más o menos fotocopiar la propuesta de Guillermo Lasso, es decir, de que el Consejo no desaparezca, que siga perteneciendo a la función de transparencia, pero que pierda esta joya de la corona que es la potestad de nominar autoridades de control. ¿Por qué digo que a mí no me convence la idea de un replanteamiento a lo Guillermo Lasso en este tema? Porque cuando Lasso se vio obligado a replantear la pregunta, porque Lasso no tenía mayoría parlamentaria que Noboa hoy sí la tiene, entonces para Lasso era muy difícil irse por la vía de la reforma parcial. Lasso se ve obligado a reformular la pregunta manteniendo el mismo esquema de designación de autoridades, porque la Corte en el dictamen de 2022 le dijo al presidente Lasso en ese momento que tenía que mantenerse este sistema pernicioso, caro, malo, demorado de concurso. Entonces, si lo que vamos a hacer es trasladar el problema del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, me parece que eso no va a resolver el grave problema que tenemos con la falta de transparencia y de celeridad en los procesos de designación de autoridades de... Dime, Pausa. Pero no va a resolver el problema, y hablamos en cuanto a la estructura, en cuanto a esta facultad o a este poder excesivo que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No obstante, respecto de las necesidades que pueda tener el gobierno como gobierno para gestionar un poco gobernabilidad, como lo quieran llamar, o acaparar poder también, que es un poco la lectura sobre estas intenciones. El propósito de regresar a la modalidad de Lasso podría servirle. Sí, sin lugar a dudas, porque insisto, cuando la Corte condicionó la enmienda al hecho de que se traslade la potestad nominadora, condicionó al hecho de que siga existiendo el pernicioso sistema de concursos. Entonces, yo no sé cuán útil le sea al presidente Noboa hoy eso, porque claro, hoy él tiene 77, 80 votos, a veces un poco más para aprobar las leyes y ese tipo de cosas, pero yo no sé si de aquí en un año el presidente Noboa siga teniendo mayoría parlamentaria. Entonces pongámonos en el escenario de que el presidente Noboa reformula la pregunta en el sentido que la reformuló Guillermo Lasso, vamos a la consulta el 30 de noviembre, la gente le dice sí, el próximo año no sabemos cuáles van a ser las condiciones políticas, entonces yo no sé si al gobierno le conviene irse por ese lado o mantener al Consejo de Participación Ciudadana, en donde claramente hay una mayoría que hoy le es afín también, como ha sido afín a Lasso, afín a Moreno y a otros más en su momento. Entonces, a eso voy con que el presidente no solo que está carente de asesoría jurídica, sino que veo que no hay propiamente un plan serio de reforma constitucional que el presidente le quiera ofrecer al país. Y entonces estamos como empezando a juguetear a la reforma constitucional. ¿No será también que con el pasó la semana cuál es el replanteamiento que formula el gobierno? Y por un lado el replanteamiento y lo que se ha anunciado, que enviará nuevas preguntas. ¿No será también que en este proceso de envío de nuevas preguntas, evidentemente la Corte Constitucional tendrá que tomarse su tiempo y después vamos a señalar a la Corte Constitucional por jugar a dilatar estos procesos y que terminen siendo los culpables de que no tengamos consulta popular en noviembre? Bueno, la Corte suele responder este tipo de petitorios de manera más o menos rápida, pero sin lugar a duda, mientras el gobierno más demore en enviar a la Corte la propuesta, obviamente la Corte se va a demorar más. Estamos hablando de que para calificar la aptitud de la vía, según el 443 de la Constitución, la Corte más o menos se suele tardar un mes o a veces un mes y medio. Entonces, si el presidente la presenta esta semana, estamos del 8 al 11, 12 de septiembre, estamos hablando de que en los primeros días de octubre
vamos a tener dictamen de vía, y una vez que sepamos cuáles van por la vía de la enmienda, cuáles otras deben ir por la vía de la reforma parcial, supongo que el presidente tendrá claridad de cuándo y con qué preguntas nos vamos a la consulta popular. Pero yo te vuelvo a insistir, Fausto, al día de hoy solo existe una pregunta que ya podría ser incluida en una papeleta electoral, y es la de bases militares extranjeras. Pues me parecería francamente una irresponsabilidad y una insensatez insistir en una consulta popular que al día de hoy no tiene contenido, porque solo hay una pregunta, y creo que lo más prudente sería entonces sentarse realmente primero a revisar el equipo jurídico que está acompañando al presidente. Todo me parece que debe partir por ahí, porque si está mal asesorado, vamos a volver a tener preguntas mal planteadas, vamos a volver a tener decisiones de la Corte que seguramente no van a agradar al presidente de la República, y seguiremos en esta lógica de buscar en la Corte un enemigo que no es. Si la Corte tiene cuestiones que hay que criticar, por supuesto, creo que la Corte en mucho antepone a veces también su sesgo ideológico en determinados temas, pero sin lugar a duda creo que en el gobierno hay que entender que la Corte es un órgano que está llamado a imponer los límites que la Constitución establece respecto del ejercicio del poder. Entonces, si vamos a seguir en esa lógica, estamos haciendo todo menos proponer con seriedad las reformas que yo sí creo que el país necesita. Resta ver qué ocurre en esta semana, en los próximos días, a saber qué tipo de preguntas podrían incluirse y un poco saber si es que darán al final del día los tiempos. Ismael, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, Fausto. Buenas noches. El doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando sobre el anuncio del gobierno que enviará nuevas preguntas a la Corte Constitucional. Los tiempos se vienen en contra. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Enseguida le damos paso a Esteban Cislema, que nos trae lo más. Nuestra compañera Camila nos va a dar paso en este momento, cierto que se me olvidaba que Esteban está ahora en México, así que pues Camila, cuéntanos tú cuál es la información internacional más relevante hasta esta hora. ¿Qué tal, María del Carmen? Una muy buena noche a todas esas personas que nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Y así es, les traigo las noticias más destacadas en el ámbito internacional. Y comencemos con Argentina, y es que el presidente de ese país, Javier Milei, reconoció este domingo que su partido La Libertad Avanza sufrió una clara derrota tras el importante triunfo del peronismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Con más del 90% de los sufragios disputados, Fuerza Patria, alianza de distintos sectores del peronismo, se impuso con un 47% de los votos, mientras que el partido de Milei obtuvo cerca del 34%. En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, salió a su balcón para saludar a sus seguidores que se congregaron a las puertas de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para celebrar el triunfo electoral. Quiero decirles que este es un triunfo que nos llena de orgullo, pero también de una inmensa responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto, tanto amamos. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Los quiero mucho. Tras la derrota electoral de este 7 de septiembre, el presidente de Argentina, Javier Milei, decidió conformar este lunes una mesa política nacional y convocó una mesa de diálogo federal junto a los gobernadores provinciales, además de la hermana del mandatario y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. En Notimundo a la Carta, la periodista Mónica Esrina calificó la jornada electoral en Argentina como un golpe significativo para el gobierno de Milei, quien anticipa pérdidas moderadas, pero no de la magnitud registrada. Asimismo, indicó que el triunfo se interpreta como un mensaje claro de la sociedad frente a las medidas de ajuste económico y un renacer del peronismo en su bastión histórico.
Es una derrota esperada por muchos, celebrada por otros tantos y muy sorpresiva, decían ellos. El gobierno nacional, el oficialismo esperaba una derrota, es cierto, pero esperaba una derrota que no superara los 5 puntos. De hecho, la mayoría de los consultores lo mencionaban de esa manera, hasta un 4% era saludable la derrota. Y de ahí en adelante ya había que mirarlo. Ni siquiera el mismísimo peronismo todo junto esperaban casi 14 puntos de diferencia. Esa es la realidad aquí en Argentina. Y la verdad es que en la calle el termómetro decía que una derrota se iba a dar. ¿A qué me refiero con la calle? Me refiero a la gente como nosotros, al ciudadano normal, común, al que paga impuestos, al que paga servicios, al que tiene prepagas, al que manda a los chicos a los colegios privados y a los colegios públicos. La verdad es que el gobierno nacional se ha abocado mucho a la macroeconomía y ha descuidado muchísimo, pero muchísimo, a la microeconomía, a las pymes. En un año y medio del gobierno de Milei han cerrado más de 15.000 pymes en la Argentina, cuando las pymes son el 70% del trabajo en la Argentina, para que ustedes tengan una idea en números de lo que esto representa. Ahora nos vamos ya a Colombia, y es que los 45 militares colombianos que se encontraban secuestrados desde el domingo en comunidades del departamento del Cauca, en el suroeste del país, fueron liberados este lunes. Los soldados fueron trasladados a Popayán para un proceso de evaluación médica luego de ser retenidos por los pobladores durante una operación contra el grupo armado ilegal Carlos Patiño del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC. Y esta mañana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el secuestro de los militares era una demostración de la debilidad de ese grupo delincuencial con vínculos con el narcotráfico. Cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez demuestran más que se están debilitando, escribió Petro en su cuenta X. Además, el mandatario propuso una reanudación de la fumigación aérea contra cultivos ilícitos en respuesta de los crecientes ataques contra miembros del ejército que hacen la erradicación manual. Ahora nos vamos a Estados Unidos, y es que también les contamos que este lunes la Corte Suprema de ese país permitió a los agentes de inmigración detener en Los Ángeles a personas sospechosas de estar en el país sin documentos tras suspender un fallo temporal que impedía arrestos basados en perjuicios raciales o sin una causa razonable. Con 6 votos a favor y 3 en contra, el máximo tribunal estadounidense respaldó al gobierno del presidente Donald Trump, que apeló el fallo de un juez federal que detuvo temporalmente en julio pasado las redadas migratorias en Los Ángeles. Y este es el reporte que les tenemos a esta hora. María del Carmen, Fausto, una muy buena noche. Una buena noche también para ti, Camila Villar, con lo más destacado en la información. 6 personas baleadas en el barrio Jaime Chávez Gutiérrez de la parroquia Los Esteros en Manta. 2 de ellas murieron en el atentado, mientras otras 4 fueron trasladadas a casas de salud. El hecho ocurrió cuando sicarios dispararon contra un grupo de personas que estaban en el portal de una vivienda. La policía acordonó la zona tras el ataque y señaló que todavía se desconocen las causas de este crimen. La policía detuvo a alias Niño Steven, implicado en el asesinato de un pasajero en un bus de transporte público que circulaba por la avenida Simón Bolívar. La detención de Joffrey Steven M., de 19 años de edad, se dio durante un allanamiento en el sector de la Lucha de los Pobres. El aprehendido, que pertenecería a un grupo delictivo de Los Tijeras, fue puesto a órdenes de las autoridades. En el operativo se incautaron 3 celulares y prendas de vestir. Estados Unidos destinará $20.5 millones para apoyar la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, según anunció el secretario de Estado Marco Rubio. En entrevista con Cristian del Alcázar Ponce, Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército ecuatoriano, señaló que este respaldo es esencial para el país. La política gubernamental se asienta en la cooperación internacional, y esta visita indudablemente que le permite al gobierno pues ampliar esa cooperación. Una cooperación que es vital porque el país no tiene ni los recursos, ni la tecnología, ni tampoco tiene las fuentes de información o de inteligencia lo suficientemente activadas como para poder tener mayor cantidad de información que le permita un combate más eficiente contra el crimen organizado. Por lo tanto, la cooperación internacional se torna vital para el Estado ecuatoriano en esta etapa del conflicto armado interno. Y hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena noche. FM
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad.